Bueno, muy buenos días. Estamos reunidos en la mesa de salud con todos los profesionales que forman parte del sector salud Jalisco, de los hospitales civiles de Guadalajara, de las universidades públicas y privadas que nos han acompañado en todo este proceso, para hacer una evaluación de las medidas que se tomaron hace 15 días por parte de esta mesa, hacer un ejercicio de análisis de cómo vamos y en función de eso poder tomar algunas definiciones de lo que sigue. Quiero decirles, como pueden ver en la tabla aquí en la presentación, que afortunadamente la estrategia que se ha diseñado empieza a dar resultados y que tenemos ya en esta semana epidemiológica número 32 un descenso en el número de casos activos. Pasamos de la semana anterior de tener 10,392 a 9,638, es decir, ya logramos iniciar un pequeño descenso y es todavía, diría, incipiente, y al mismo tiempo se logró desacelerar el número de personas hospitalizadas, que de la semana 29 a la 31 había pasado de 621 a 1,168, hoy solamente estamos en 1,355, es decir, hay un crecimiento todavía, pero mucho menos rápido que lo que venía sucediendo, es decir, ya vemos una desaceleración y esperamos en los próximos días, por el ciclo propio del virus, que el descenso empieza a verse también en el número de personas hospitalizadas. La positividad se mantiene estable, andamos en el 24.3 y afortunadamente las defunciones también ya tuvieron un descenso respecto a la semana 31, en donde andábamos en 285 y hoy en esta semana en 189. Es decir, en síntesis, lo que vemos es ya una pequeña y todavía diría incipiente desaceleración y una reducción ya en el número de casos activos que nos parece es alentadora, pero no puede entenderse o interpretarse como cantar victoria o pensar que el riesgo ha pasado. Lo que podemos decir es que la reducción del 7.2% es, digamos, una muestra de que las medidas están funcionando. Veníamos teniendo crecimientos que llegaron a estar en el mes de julio hasta el 113% de crecimiento en una semana, luego fue bajando al 70%, al 37%, al 12% todavía de crecimiento y hoy ya traemos por primera vez en un buen rato un número negativo, menos 7.2%. Es también importante entender lo que hemos dicho desde hace algunos días, que el virus, aunque pareciera ser más contagioso en esta segunda ola, también tiene una menor letalidad afortunadamente. Esta es una gráfica que demuestra cómo se comportaba en las columnas que se ven verdes, en las barras, perdón, que se ven verdes, y en las que son el número de contagios, el número de casos, perdón, y en las barras color azul, que son el número de muertes por cada millón de habitantes, que es una muestra de cómo tenemos mucha menor mortalidad, aunque el número de contagios es más o menos del mismo tamaño que el que tuvimos en la primera ola. Adicionalmente, déjenme adelantarles que es una información que no se hace pública, pero que nos envían desde México. Hemos dicho que nosotros tenemos las reservas que ya hemos expresado respecto al semáforo nacional, pero vale la pena también que sepan que en el corte de esta semana, es decir, el intermedio, el semáforo se publica de manera oficial cada 15 días, pero cada semana nos mandan un corte a las autoridades estatales. En esta semana, de acuerdo con este informe preliminar, Jalisco estaría pasando de rojo a naranja, ya con la evaluación que tenemos en función, como ven en esta tabla, de que los puntos totales, que es con los que se define a nivel nacional el color del semáforo, pasamos de 31 a 29, es decir, estamos en el límite, pero ya en naranja en función del informe preliminar. Y para nosotros es muy importante poder explicar algo que ha sido materia de debate por el regreso a clases. Esta gráfica que ven ustedes aquí es la que demuestra cómo se han comportado los contagios en las últimas semanas en los grupos de edad de los niños y niñas. De 1 a 4 es la gráfica color naranja, de 0 a 1 año es el azul, de 5 a 9 es la línea gris y de 10 a 14 es la línea amarilla. Fíjense algo muy curioso, la manera como crecieron de manera rapidísima los contagios en niños, pero justamente en el periodo de vacaciones. Es decir, cuando se salió de clases, cuando entramos en esta pausa, el momento en el que más crecen los contagios es justamente en este periodo.
y afortunadamente el número de contagios de niños ha iniciado su descenso en las últimas semanas de manera muy clara y muy marcada, como pueden ver en esta gráfica, por lo cual reiteramos y sostenemos que el regreso a clases presenciales se mantiene como lo hemos anunciado, con los cuidados necesarios, con el apoyo de los padres de familia, de las maestras y los maestros, y que seguramente, si hacemos toda nuestra parte, podrá ser un regreso ordenado. Pero es muy importante ver que el crecimiento de los contagios en los niños no tiene que ver necesariamente con un asunto de regreso a clases, sino con otro tipo de factores que si nosotros, como papás, como mamás, ayudamos a hacer cada quien lo que nos toca, podemos bajar el riesgo y evitar que este se convierta en un problema mayor. Es también importante en el tema de mortalidad decir que después de varias semanas de constante crecimiento en el número de muertes, en esta semana ya tenemos una reducción, como lo explicaba hace un momento. De la semana 31, que tuvimos 285 muertes, pasamos a esta semana a 189. Es todavía un número alto, pero es ya una primera muestra de una tendencia descendente. Y también muy importante es entender cómo se está comportando el virus en los municipios. En aquellos que teníamos una mayor presión en las últimas semanas, hemos tenido descensos importantes. Por ejemplo, en Vallarta, en la tasa de incidencia semanal, la tasa de incidencia semanal, pasamos de 725 a 233. Y casos como Guadalajara pasamos de 197 a 106, Zapopan de 183 a 99, Tlajomulco de 128 a 88, el caso del Grullo de 109 a 91, casos también en los Altos como Tepatitlán de 124 a 89, y les voy a mencionar un caso que ha sido medio de polémica en las redes, el caso de Cihuatlán, en donde estuvimos, por cierto, este fin de semana, que bajó de 428 a 186. Sin embargo, ahí hay un par de regidores que andan haciendo grilla con esta tragedia, con el virus, lo cual es verdaderamente un acto de veras reprobable, una falta de ética brutal, el querer sacar raja política de la pandemia, diciendo que Cihuatlán está desbordado y que hay una crisis y que no hay camas. Déjenme decirlo de una vez, es totalmente falso. El nuevo hospital está funcionando, tiene camas suficientes, tenemos capacidad de atención, pero además hay ya un descenso muy importante en la incidencia de casos activos. Por favor, a quienes de manera miserable están queriendo lucrar políticamente con esto, lo que les digo es, estamos concentrados atendiendo una pandemia y nos parece terrible que haya quienes quieran, insisto, lucrar con estos temas. Es importante que la gente atienda la información oficial, la información que se está generando en la mesa de salud, que hoy nos permite decir que hay municipios en los que tenemos que poner especial atención. En esta semana detectamos un crecimiento en municipios del sur, particularmente el Hospital de Ciudad Guzmán, que atiende a municipios como Tonila, Gómez Farías, Atemajac de Brizuela, que tuvieron un incremento importante y que hoy están siendo materia de atención. Ciudad Guzmán, que llegó este fin de semana a su máxima capacidad en atención hospitalaria, ya inició su proceso de ajuste. Como ustedes saben, vamos acomodando el número de camas y ampliando el número de camas conforme se vaya necesitando. Hoy tendremos ya camas disponibles, el miércoles habrá todavía más, pero estamos pues en general con capacidad de atención, no tenemos hospitales rebasados, tenemos la capacidad de desdoble conforme se vaya necesitando, y queremos hacer también un llamado a los ciudadanos para entender que aunque vamos mejorando, todavía hay un nivel de riesgo alto y necesitamos actuar con un gran sentido de responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con responsabilidad? Es importante que vean esta tabla, para que vean cómo van los porcentajes de vacunación. En los grupos de 60 y más, se logró ya alcanzar porcentajes con al menos una dosis del 65%. Pero fíjense nada más cómo vamos en los porcentajes de cumplimiento en los siguientes grupos. En los 30 y más, 44% apenas, menos de la mitad. En 40 y más, 57% apenas. En 50 y más, 57 también por ciento apenas. Y ojo, en estos grupos de edad hay vacunas para vacunarse. Si la gente no se vacuna es porque no quiere,
Tenemos citas, tenemos vacunas, hay condiciones para vacunarse. No es posible que la mitad de la población, poquito menos de la mitad, siga pensando que es un asunto intrascendente, sigan evitando la vacuna. Esa irresponsabilidad nos afecta a todos, nos limita a todos a seguir hacia adelante. Por eso es que tenemos que cambiar este porcentaje. Es una invitación respetuosa, pero también enérgica a todos los jaliscienses, a que acudamos a vacunarnos y cumplamos con nuestra responsabilidad. Los porcentajes que tenemos no pueden ser de ninguna manera aceptables. Necesitamos cada quien cumplir con lo que nos toca si queremos salir adelante de esta circunstancia. Yo sé que haremos lo correcto. Las decisiones que ha tomado la Mesa de Salud y la solidaridad del pueblo jalisciense nos permite hoy decir que vamos avanzando con la estrategia, que los resultados nos hacen pensar que vamos por el camino correcto y que esperamos que esta tendencia a la baja se confirme en los próximos días. Estaremos informándoles puntualmente y por su atención muchísimas gracias.